Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y en nuestro espacio de educación queremos hablar precisamente hoy sobre la educación en igualdad en las aulas, en colegios, en institutos. Y para hablarnos de ello tenemos una experta. Ella se llama Mercedes Sánchez, es profesora del Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola, imparte lengua y una asignatura única en bachillerato en toda Andalucía que se llama Igualdad de Género a través de la imagen. Mercedes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, qué importante también en el aspecto educativo educar en igualdad, porque los últimos datos sobre violencia de género y adolescentes son muy alarmantes, ¿verdad? Son bastante alarmantes. Yo creo que es fundamental que eduquemos en igualdad porque es la única manera de erradicar la violencia de género en la adolescencia, que cada día crece más. Y además el machismo, que es la causa o el germen de la violencia de género, se está mutando, se está volviendo completamente sutil y, como por ejemplo Miguel Llorente ha dicho, hablamos ya de lo que se llamaría el postmachismo. Es decir, se ha mutado. Es como un gran virus que se está creando de nuevo de una manera muy, muy, muy sutil y está haciendo que la violencia de género precisamente empiece a crear su semilla en la adolescencia, es decir, entre los 14 y los 18 años, y los casos que se están empezando a dar y los informes que estamos teniendo son muy alarmantes. Los casos de adolescentes maltratadas se han multiplicado por 3 en los 2 últimos años en Andalucía. Son datos de la Fiscalía de Menores. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en ese informe y en otros que se están realizando ahora mismo, o yo, por ejemplo, ayer mismo también en la delegación, en un taller que impartía a adolescentes, te das cuenta de varias cosas que sí son muy significativas. Por ejemplo, el 30% de los adolescentes consideran que discutir, por ejemplo, en las relaciones de pareja a gritos, con insultos o con palabras malsonantes es algo normal. Es decir, empiezan a instaurar en sus relaciones de pareja hábitos que son, por ejemplo, tóxicos e insanos como algo completamente normal. Por lo tanto, por una parte, no son conscientes de lo que están realizando. Por otra parte, el concepto de amor se está completamente desvirtuando porque se relaciona con celo y posesión y no con libertad y con respeto, y entonces se ejerce esa posesión que es a su vez el inicio de lo que luego va a ser la violencia de género a través del control en esa relación de pareja, que sobre todo hoy en día se ejerce en las redes sociales. Las redes sociales hoy en día para los adolescentes se han convertido sin duda alguna en el grave o el gravísimo problema y la manera de difusión más grave. También hay determinados medios de comunicación que hacen un daño muy grande también, porque son programas determinados que también ven esto a los adolescentes y que indiscutiblemente marcan las pausas de esa violencia. Pero sobre todo sería la invisibilidad. Se ha vuelto invisible la concienciación para saber reconocer lo que es violencia de género o no. Los datos incluso son terroríficos cuando sabemos que ya hay niñas menores de 14 años que están ya sufriendo esa violencia de género, incluso niñas con 12 años. El Instituto Andaluz de la Mujer el año pasado trató a 15 y este año a 9. Y esas propias niñas no reconocen que lo que le está pasando es precisamente violencia de género. Relacionan, por ejemplo, la violencia de género con personas mayores, casadas, una mujer, por ejemplo, con muchos hijos. Sin embargo, ellos piensan que en su relación y con su chico joven, que están en el Facebook, eso y lo que se hace dentro de eso, como es, por ejemplo, controlarla a través de darme la clave del Facebook, a estas personas sí las puedes tener o no, yo te diré con quién puedes salir o con quién puedes hablar. Digamos que también quizá identifican la agresión, no la agresión psicológica, pero sí esos daños psicológicos a través de las redes sociales. Totalmente, y lo más peligroso, y como tú también estabas diciendo ahora mismo, Isabel, también la física. Es decir, el 30% de los adolescentes no consideran o consideran como normal el hecho de que se puedan romper objetos, lo que sería el maltrato ambiental, se puedan romper objetos, gritar, dar patadas, en una pelea o en una discusión. Es decir, que hasta lo físico lo terminan viendo como normal en un punto de vista de discusión. En ese mismo informe que tú antes comentábamos también sobre la Junta de Andalucía, se considera, por una parte, el 24% de los adolescentes consideran que el lugar también de la mujer tiene que estar en la casa. Sí. Y el 10% consideran que el género femenino es más débil que el masculino. Entonces, bajo esos parámetros, o el siguiente, que es todavía más fuerte, que es que el 50% consideran que las mujeres son capaces de soportar la violencia de género, es lo que hace que verdaderamente sea muy, muy, muy preocupante lo que está sucediendo. Es decir, hay una invisibilidad de esa concienciación. ¿Y de qué forma trabajas en tu asignatura en igualdad de género a través de la imagen con los chavales?
Bueno, yo cuando quise crear esto, porque veíamos lo que estaba sucediendo y creí que era muy necesario crear esta asignatura, también porque el bachillerato quedaba un poco huérfano a nivel curricular en lo que era educar en valores de igualdad, puesto que no hay ninguna asignatura que lo cubra, pues pensé inmediatamente qué podía ser tan atrayente como para que me los llevara a mi terreno, y por eso pensé en la imagen. Uh-huh. Y en las aplicaciones informáticas que sé que les pueden atraer mucho. Es decir, buscar algo que les fuera muy atractivo para que a partir de ahí pudiéramos trabajar. Me basé en un lema que es un auténtico tópico, pero que es luego una realidad. Es decir, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y el hecho de implicarles a través precisamente de la imagen en esos conceptos que son fundamentales de violencia de género, de igualdad y de lo que realmente debe de ser lo que quitemos de en medio, que es la desigualdad. En las primeras clases, evidentemente, los adolescentes, sobre todo los chicos, están un poco a la defensiva. Pero luego, sin embargo, va siendo alucinante el cambio que van dando conforme va avanzando el curso, e incluso cuando lo han cursado en primero y segundo, los cambios son muy, muy, muy significativos. Y ellos mismos, con sus trabajos, con sus ideas, con su concienciación, van creando también un trabajo de difusión hacia los compañeros, corrigiendo también comportamientos que consideran inadecuados. Sé que también das charlas y talleres en otros institutos e incluso se está intentando llevar esta asignatura, ¿no?, a otros centros educativos. La delegación territorial de Málaga ahora mismo está apostando muchísimo porque un proyecto como el mío se extienda a más centros. Yo desde aquí agradezco desde luego el apoyo y la colaboración que estoy recibiendo por parte de la delegación, y evidentemente ahora en el segundo trimestre, a través de los CES, de los Centros de Formación de Profesorado, vamos a llevar una serie de talleres que van a ser coeducando en igualdad a profesorado para que la asignatura de igualdad de género a través de la imagen pueda impartirse en otros centros escolares. Creemos que además es fundamental, es el germen. Hay una cosa que me impacta mucho, que lo ha dicho también muchas veces Miguel Llorente, y es que si lleváramos 700 víctimas o asesinatos mortales de médicos, de bomberos, de guardias civiles en el último decenio, indiscutiblemente todos hubiéramos ya saltado y se hubiera creado la alarma social. Tendríamos que preguntarnos cómo es posible que llevemos 45 víctimas de violencia de género, 45 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y no terminemos de saltar. Entonces, es fundamental llevar esta idea y concienciar en esto a los centros escolares, educar en igualdad. Si educamos en igualdad, desde luego curaremos la violencia de género. Nosotros, el lema de la asignatura es: la igualdad es vida, la desigualdad es muerte. La desigualdad es la muerte de estas mujeres asesinadas, y la desigualdad además no es salud. Está demostrado además que tanto las mujeres que la padecen en ese silencio van creando una serie de síntomas de carácter psicológico y psiquiátrico que llevan también a tomar una serie de medicaciones y de somatizar de una serie de determinadas maneras que evidentemente también me va quitando la vida. Entonces es muy importante que calemos esa idea de que igualdad es ganar en vida. Antes de terminar, Mercedes, quería aprovechar para contar, que ayer se inauguró en la Delegación de Educación de Málaga, en el Edificio Negro, una muestra fotográfica que tú coordinas, que se llama Vivir sin violencia es un derecho. Sí, es la quinta edición de la campaña Vivir sin violencia es un derecho. En los 8 años que llevamos dando la asignatura, la llevamos 5 años haciendo para el 25 de noviembre. Es una campaña publicitaria de carteles contra la violencia de género, que tenemos la gran suerte de que muchos organismos públicos y privados nos la solicitan. La semana pasada se inauguró en el Ayuntamiento de Fuengirola, ayer mismo en la delegación, en la planta baja del Edificio Negro. La semana que viene sigue su andadura por otros lugares, y es una manera de concienciar precisamente a través de la imagen y del trabajo del alumnado, que tengo que decir, me siento orgullosísima, porque estamos hablando también de una serie de parámetros de alumnos o de adolescentes que tienen determinados comportamientos, pero también hay otros adolescentes que están ganando también en crear ese mundo en igualdad, y hay también que saber reconocérselo como es el alumnado de mi proyecto. Bueno, pues si pueden, acérquense al Edificio Negro, a la Delegación de Educación. Son 70 fotografías hechas por adolescentes que impactan, que todas tienen mensaje. Agradezco a Mercedes Sánchez que nos haya visitado hoy y que nos haya contado todo esto. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.